o yo no sé si estaba chavalita, algunos 25, 30 años, tú sabes, siempre a gato viejo, ratón tierno, dicen ellos, ¿verdad? Entonces, él se casó con otra mujer, Setura, se casó y está en el capítulo 21. ¿Dónde dice eso? Yo quiero saber. Ahorita muchos se ponieron atención porque les gusta el chisme. ¿Cómo es que se casó? Que a mí nadie me había dicho eso. Mi esposa lo descubrió una vez y me dice, mira lo que dice aquí, que Abraham se volvió a casar. Claro, murió Sara, es lo que aprendimos la semana pasada, ¿no? Ok, murió Sara. El viejito tenía su derecho. Ok, así que se volvió a casar y agarró una señora fértil y le dio 6 hijos. Así que el problema no era en él. Claro que tenía 75 cuando empezó a intentar, 85 y no tenían hijo y agarraron a Ismael de Agar y todo ello, pero escuchen, está hablando la Biblia que los hijos de la promesa no eran a través de los hijos de Setura y los 6 hijos, sino la promesa venía a través de Isaac, el hijo de la promesa. Ok, así que la salvación, tenemos una lección aquí, la salvación no se encuentra en un árbol genealógico. No se trata de quién es tu mamá, tu papá o tus abuelos o qué tanto ellos eran cristianos. Mis hijos pueden decir, mi papá es cristiano, mi papá es pastor y por eso voy a la iglesia, me voy al cielo. No, amén. David, Liliana, Christian y Michael, ellos tienen que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Para ellos ir a la iglesia, no importa si su papá haya plantado iglesias o esté de la mano con Jesús, no, ellos deben de aceptar a Jesús también. Usted puede decir, mi abuelita, ¿eres cristiano? Mi abuelita es cristiana y pues yo voy a la iglesia con ella. No, tú puedes estar diciendo eso y todavía no te hace. El árbol genealógico no te da la salvación. Punto número 2, la salvación involucra una elección soberana de Dios. Y en esto tenemos que mirar que Dios es soberano. Ok, Dios es soberano. Y en esto aquí es donde yo a veces tengo un poquito de frustración, porque la Biblia dice que Dios añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. Y yo quiero que todo el mundo se salve, todo el mundo venga por el ranch y me encuentro con que Dios quiere que Él decidirá quiénes han de ser salvos. Y a veces yo peleo con Dios, Señor, pero ¿por qué no decidiste? Aquellos vinieron como 7, ¿por qué no decidiste que fuesen salvos? ¿Y por qué volvieron a salir por la otra puerta? Porque el Señor en su soberanía, la palabra sobe es autoridad suprema, sobe, ¿ok? O sobre. Sobe quiere decir autoridad suprema. La palabra rano, soberano, quiere decir independiente. En otras palabras, Dios está sobre los que tienen un corazón independiente, porque todavía nos dio una libre voluntad. ¿Ok? Dios escoge, Dios selecciona, Dios apunta a los que serán salvos y los que no serán salvos. Luego fueron esta teoría o esta parte de estudio fue llamada calvinismo. ¿Ok? Depende de muchas cosas, libertad de escoger y libertad para rechazar. Tú tuviste esa decisión de escuchar, de aceptar o no aceptar. Dios tiene la autoridad absoluta. En versículo 10, versículo 3 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, versículo 11, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, por el que llama, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú ¿qué? A Jacob ¿qué? ¿Está leyendo? ¿A Jacob qué? A Jacob, ahí dice en su Biblia, que lea la Biblia por favor. A Jacob y a Esaú aborrecí. ¿Ok? Quiero que lea la Biblia, por eso no predicamos aquí un mensaje nomás así para que usted escuche nomás. Vea la Biblia, que luego no diga que yo dije, sino que mire que la Biblia dice. ¿Ok? So Dios había decidido allí a quién elegiría. La interpretación apropiada aquí es, muchos dicen, ¿cómo es posible que Dios, siendo un Dios de amor, ame a Jacob y a Esaú lo aborrezca? Ahora, la palabra aborrecer
no quiere decir lo que quiere decir con nosotros. En el griego la palabra aborrecer es que él reconocía quienes no le servirían. La interpretación apropiada es que Dios hablaba de naciones paganas que no le servirían ni le conocerían, sino que servirían a otros dioses. Jacob quiere decir Israel, pueblo de Dios. Esaú quiere decir edomita, los árabes que siempre fueron opuestos a Dios y siempre fueron enemigos de Dios. ¿Me explico eso? Ok. Dios simplemente prefiere a Israel sobre a Edom. Otro intérprete dijo: aborrecer es como cuando Jesucristo le dijo a la gente que para seguirme debes de aborrecer a mamá, papá, hermanos, hijos y ponerme a mí primero. Eso es lo que pasa a veces con mi vida, de que a veces no le puedo dar tiempo a mi mamá o a mis hermanos o a mis sobrinos o a mis familias que vienen aquí a nuestra iglesia, amén, porque debo de estar poniendo a Dios primero y atender el rebaño del Señor. En esa manera aborrece uno a su papá. Y no es que yo aborrezca a mi mamá, la adoro a mi mamá, pero a veces otras cosas vienen primero en el reino de Dios. Y eso es aborrecer, aunque no le aborrezco. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Aborrecer es poner a Dios primero. ¿Ok? Versículo 14 y 16. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, viene a explicar Pablo, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Aunque Jacob haya sido un tramposo, un fraudulento, un engañador, y aunque haya vivido una vida de vividor y acaparador, Dios decidió escogerlo. Dios dijo: yo escojo a ese acaparador, ultrajador, y lo amaré. Lo difícil aquí no es el aceptar que Dios aborreció a Saúl, pero lo difícil de aceptar para la gente es de cómo es que Dios aceptó a Jacob, siendo Jacob una persona fraudulenta. Esa es la misma escena que pasa contigo y conmigo. Nadie daba nada por nosotros, nadie creía en nosotros. En la colonia todos decían: ahí va el hijo de doña Ramona, pelo largo, marihuano, pandillero, trae cinto, manopla y se junta con los del jardín. Ahí va. Nadie daba nada por Salvador Fuentes, por el Chavo. Nadie daba nada por ti y por mí, porque éramos engañadores, pecadores, estafadores, ultrajadores, amén. Pero Dios en su misericordia vino y apuntó y miró a ese joven, amén, pecador, pelo largo y todo ello, y decidió salvarlo y perdonarlo, y de él tuvo misericordia, y esta persona no tuvo otra cosa más que aceptar el perdón y decir: gracias por haberme perdonado de haberme ido al infierno, de haber estado en la cárcel o de haber muerto de alguna estupefaciente. Dios escogió a Jacob así como te escogió a ti también, porque aquí no creo que todos fueron nacidos en la iglesia, en Nicaragua o en Honduras o en El Salvador o en Guatemala. No creo que todos nacieron hablando Jesús en su vocabulario. También en Perú. Yo creo que todos tenemos de donde se nos corte, tela para cortar. Todos pecadores. ¿Cuántos de ustedes han robado por lo menos un dulce? Levanten la mano, levanten la mano. Ahí está. Ladrones. ¿Cuántos de ustedes han dicho por lo menos una mentirita chiquita? Levanten la mano. Okay. Mentirosos. Okay. ¿Cuántos de ustedes han pensado mal de alguien? Levanten la mano. Amén. Okay, ahí está, mal pensados. ¿Verdad? Y gracias por su honestidad. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y les hablé la semana pasada. Ok. Pablo no era pecador porque pecaba, sino que porque era pecador. Pecaba porque era pecador. Y esto es lo que pasa con nosotros. Ok. La lección que Dios nos da aquí es que Él nos escoge. Éramos pecadores, usurpadores, engañadores, estafadores, rebeldes, traidores, mentirosos, y Dios tuvo misericordia de nosotros.
Dios decidió redimirnos, amarnos, bendecirnos, proveernos, perdonarnos. Nos